Muy bien. Bueno, lo que vamos a tratar, sí, en esta pequeña ponencia va a ser un ejercicio práctico, sí, con SQL Server, pero con una herramienta adicional. Sí, una herramienta que se utiliza básicamente para temas de Business Intelligence, el cual viene a ser Integration Service. Sí que es un complemento a SQL Server, no cuando utilizamos este caso Business Intelligence. Y el ejemplo sencillo que vamos a trabajar el día de hoy va a ser el tema de una carga incremental. Una carga incremental sí hay que entenderlo como, bueno, tengo registros de diferentes meses que me van llegando y quiero almacenarlo, ¿no? O quiero, por ejemplo, hacer un update a la base de datos o quiero cargar nuevos registros, pero sin estar, por así decirlo, leyendo toda la tabla, hacer toda una carga completa. Imaginemos que tenemos quizás, no sé, millones de registros y solamente quiero cargar, no sé, 10.000, 100.000 registros y no manipular toda la base de datos para no jalar muchos recursos. Esto viene a ser una carga incremental. ¿Sí? Tratar de optimizar esos recursos de la base de datos. Así que para ello también quiero iniciar con una pequeña frase, ¿no? El cual viene a ser: el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. ¿Sí? De Albert Einstein. ¿Por qué iniciamos con un mensaje, ¿no? De esta manera y quizás no con la parte técnica, ¿no? Como quizás estamos acostumbrados en algunas ponencias que ya hemos visto? Pues básicamente porque dentro de la inteligencia de negocios, si el business intelligence o la depuración de datos o el tratamiento de datos también como se le conoce, más que uno, por ejemplo, conocer una herramienta como tal, ¿sí? Ya sea al revés o al derecho, ser experto en la herramienta como tal, lo más importante, ¿sí? Desde mi punto de vista, viene a ser el tema de la imaginación y muy arraigado del conocimiento del negocio, ¿sí? Del proceso en sí. Porque uno puede conocer muy bien la herramienta, sí, muy bien. Pero si no sabes el negocio o no sabes el proceso o no sabes qué es lo que tus usuarios requieren, por ejemplo, créeme que quizás poder resolver ese requerimiento va a tomar mucho tiempo. Y más aún, si quizás no te imaginas alguna posible solución futura o un posible MVP que quisieras lograr, va a ser complicado. Y que tus usuarios te entiendan también. Porque los conceptos técnicos, pues bueno, como su nombre lo dice, son a veces un poco complejos de entender. Y el usuario final también, hacerle llegar ese mensaje también es un poco complejo. Entonces ahí entra a tallar nuestra imaginación, ¿no? En conjunto con la inteligencia. Por ello comienzo con este mensaje. ¿Sí? Adicional a ello, bueno, una pequeña presentación un poquito más formal. Sí, yo soy Segundo Morales Rubio, yo soy ingeniero de sistemas y tecnología de información de profesión. Actualmente yo me desempeño como jefe de TI y también como instructor de Power BI y SQL enfocado a Business Intelligence. Sí, por acá tengo unas especializaciones, unas certificaciones y también algunas tecnologías que ya actualmente estoy manejando o también recientemente, ¿no? Hay más tecnologías, pero son las que en mi día a día utilizo un poquito más. Sí, también por acá una red de contacto. Y bueno, entrando un poquito más al tema, vamos a ver 4 puntos. Primeramente, ¿qué viene a ser SQL Server? Sí, porque para hablar de Integration Service, primero hay que saber qué viene a ser SQL Server. ¿No? También vamos a ver qué viene a ser SIS, o también qué son las siglas de SQL Server Integration Service. Vamos a ver qué es un proceso de BI y también un caso práctico, sí, que viene a ser el de la carga incremental. Así que bueno, ¿qué viene a ser SQL Server? ¿No? Ya hemos escuchado mucho seguramente de esto, ¿no? SQL Server, SQL, PL/SQL, Transact SQL, ¿no? Muchos nombres que tengan que ver por ahí con algo de SQL, ¿sí? Sin embargo, enfocándonos directamente en ese pequeño nicho o este software específico, SQL Server viene a ser de Microsoft, ¿sí? Viene a ser uno de sus principales sistemas o motores de base de datos relacionales. SQL Server está basado en un lenguaje, sí, que se llama Transact SQL. Así que si quizás por ahí ustedes en algún momento han escuchado Transact SQL o TSQL, ¿sí? Esto hace referencia a que es el lenguaje directamente de Microsoft, ¿sí? Para su motor SQL Server. Si quizás por ahí ustedes han escuchado quizás PL/SQL, eso viene a ser del motor de Oracle, ¿sí? Son, por así decirlo, lenguajes, así como existe el inglés americano, existe por ejemplo el inglés
¿sí? De Reino Unido, ¿no? Así como también el portugués de Brasil, como el portugués de Portugal como tal, son variantes. Sí, son variantes que tiene el lenguaje, en este caso el lenguaje a nivel hablado, ¿no? Pero esta viene a ser un lenguaje a nivel de consultas hacia una base de datos. Sí, eso viene a ser básicamente. La sentencia se basa en el lenguaje estándar, el estándar viene a ser SQL como tal. ¿Que tiene por ahí algunas variaciones? Sí, de acuerdo al motor que se utiliza. Sin embargo, esas variaciones no son tan grandes o tampoco son tan complejas, así que uno puede adaptar de un motor a otro motor. SQL Server está tanto a nivel on-premise, a nivel local, como también a nivel modalidad cloud, ¿sí? O nube. ¿Y qué viene a ser SIS? O también conocido como SQL Server Integration Service. Básicamente es una plataforma, ¿sí? En la cual se crean soluciones empresariales para transformar datos. Así que si quizás en algún momento nosotros hemos escuchado de un concepto llamado ETL, sí que se denomina como Extract, Transform and Load, ¿sí? Que básicamente significa extraer, transformar y cargar. Este proceso ETL dentro de base de datos, ¿sí? Utilizando las herramientas de Microsoft, el proceso lo hace Integration Service. ¿Sí? Integration Service es el encargado de poder hacer este proceso de depuración de datos, de transformación y de carga. Sí, esto es lo que hace Integration Service. Que también se puede hacer directamente con el lenguaje SQL, también se puede. Sin embargo, ya con Integration Service se pueden crear paquetes, estos paquetes después luego desplegarlos, ¿no? Almacenarlos, deployarlos, por ejemplo, ¿sí? Colocarlo en una tarea que se ejecute cada cierto tiempo. Sí, bueno, aquellos son conceptos un poquito ya más avanzados yéndonos por otro lado, pero eso es. ¿Sí? Integration Service me permite hacer esto. ¿Qué más? El proceso de BI, sí, ya en una organización, ¿no? Ya sea corta, mediana, grande, sí, depende mucho también del rubro, depende también de las áreas que tenga la organización como tal, ¿sí? Podríamos entenderlo mirando esta pequeña lámina, ¿no? En la cual nosotros por acá tenemos, ¿sí? Unos archivos que son fuente de datos, ¿no? Que se le conoce como data source, que están por acá. Los data source, ¿qué pueden ser? Pues bueno, pueden ser archivos de base de datos, pueden ser archivos más grandes como por ejemplo un SAP, puede ser por ejemplo un Salesforce, puede ser de repente una API, ¿no? También puede ser un archivo XML, puede ser un archivo de Excel, un TXT, un CSV, etc. ¿No? Depende en dónde vengan tus datos, ¿no? Desde qué formato vienen, si te pasan varios archivos o pocos, ¿no? Como están, por así decirlo, ¿no? Dispersos, lo que uno tiene que hacer en este caso es unirlos, ¿no? ¿Y cómo lo une? Pues bueno, primeramente para unir hay que cargar estos datos, ¿no? A un repositorio por lo general, ¿no? Esos repositorios pueden ser, por ejemplo, ya por acá entramos a otro tipo de conceptos, ¿no? Como por ejemplo Data Lake, que un Data Lake es básicamente un lago de datos, ¿sí? Acá vienen todo, ¿sí? Directamente sin transformación. Acá también se cargan archivos de audio, archivos de video, por ejemplo, para hacer otro tipo de análisis más adelante. ¿Sí? Y ya dentro de BI por acá comenzamos a crear unas pequeñas capas. ¿Sí? Una capa que se le conoce como stage o capa staging, que viene a ser una capa intermedia. ¿Para qué? Para solamente hacer una carga de mis orígenes de datos hacia una base de datos, por ejemplo, ¿sí? Y tenerlo almacenado ahí, que podría ser un data lake. Luego de ello, uno para que pueda explotar estos datos, para que pueda, por ejemplo, sacarle el valor, para que pueda sacar esos pequeños insights o esos KPIs, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tener datos limpios. ¿Y cómo hacemos los datos limpios? Con un proceso ETL. Acá es donde viene a entrar a tallar, ¿sí? Integration Service. ¿Y cómo? Pues bueno, ya dentro del proceso ETL como tal, ¿sí? También hay otros conceptos, ¿sí? No voy a entrar por acá tanto en detalle en conceptos muy técnicos. Sin embargo, me gustaría mencionar dos capas. Una capa que se le conoce como el ODS, también conocido como el Operational Data Store, ¿sí? Que básicamente es la capa del contenedor de datos activos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer esa pequeña transformación. Y luego de ello tenemos la otra capa que viene a ser la capa BDS. Y la capa BDS se le conoce con esas siglas porque es el Business Data Store. ¿Sí? Este Business Data Store ya viene a ser una capa en la cual los datos están listos para ser explotados por las herramientas de visualización, ¿no? En este caso podría ser de repente quiero verlo
desde un Excel, quiero verlo quizás desde un Power BI, quiero verlo desde un Tableau, quiero verlo por ejemplo de un Click, ¿no? Desde un Microsoft Strategy, etcétera. Ya, ¿a qué hago referencia o a qué hago uso o a qué llamo a mi capa BDS? No, ¿por qué? Porque viene a ser la salida. Si ustedes ven por acá, acá está la salida, ¿no? ¿Para qué? Para poder compartir, para poder visualizarlo o incluso para poder hacer otro tipo de trabajos como por ejemplo trabajos de Machine Learning, ¿no? O también esa data podría servir de input para otros add-on, ¿no? Que también se pueden desarrollar o se pueden crear, que pueden ser de entrada para qué, para otro tipo de sistema, ¿no? Al final es como si fuera todo un árbol. Si uno por ejemplo puede ver la lámina, ¿no? Ven que por acá entran los datos, por acá comienza a transformarse, ¿sí? Y luego por acá mira, hay un pequeño pico, ¿no? Ese pico por ejemplo está transformando el dato, ¿para qué? Para que salga un diamante, y ese diamante básicamente es el dato listo para poder ser explotado, ¿no? Para poder sacar el máximo provecho de esa manera, ¿no? Y como les menciono, esta última viene a ser ya para el consumo directamente, ya sea para BI, para visualizaciones, para Machine Learning, para Deep Learning, inteligencia artificial, add-ons, etc. Sí, de esa manera. Pero todo se tiene que basar en datos. Si no tenemos datos, no podemos trabajar de esa manera. También, si ya no vamos nosotros a nuestro caso práctico, ¿sí? El caso práctico que vengo a traerles en este caso viene a ser de carga incremental. ¿Y qué es lo que queremos ver? Por ejemplo, un pequeño caso, ¿no? Cada mes nos van a enviar unos archivos. ¿Sí? Unos archivos en Excel, de manera sencilla, ¿no? En la cual están por fecha, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, debido a la importancia de estos archivos, ya que están dispersos, por ejemplo, en un Excel, y uno sabe que un Excel puede ser corrupto, ¿no? Puede de repente dañarse, puede entrarle un virus, puede verse de repente a manipulación, ¿no? Pueden insertarse filas, pueden borrar filas, etc. No están definidos los tipos de datos como tal, ¿no? Dentro de un Excel, por ejemplo. Entonces, pero es importante esta data. Y se decide que se tiene que guardar. Si se tiene que guardar, se tiene que almacenar, ¿sí? Y tenerlo listos para qué, para disposición, o sea, para el consumo. Si eso es lo que se quiere. Tener los datos listos para poder consumirlos, ¿no? ¿Y qué significa consumirlos? Pues bueno, con las herramientas que ya les mencioné hace un momento. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿No? Tengo archivos en Excel, pero tengo que tenerlos guardados, almacenados en un repositorio como tal. Tengo que tenerlo estructurado, limpio. Pues bueno, por acá hay que crear una base de datos, ¿no? Y se debe crear la base de datos y que cada vez que se tengan archivos nuevos, se puedan cargar. ¿Sí? Por ejemplo, imaginémonos, estamos de enero hasta abril. De repente me llega datos de enero, cargo enero. Me llega febrero, lo dejo lo de enero y adiciono lo de febrero. Llega marzo, adiciono lo de marzo. Llega abril, adiciono lo de abril. Y así. ¿Sí? Pero sin estar manipulando los datos anteriores. Solamente quiero hacer una carga de los últimos registros como tal, de acuerdo a una automatización, alguna tarea por ahí. Entonces, ¿se puede hacer esto? Sí se puede. Con SQL sí se puede hacer como tal. Y también, para hacer un poquito más automatizado esa tarea, por ejemplo, y con un botón darle clic, por ejemplo, play y que se cargue solo, en este caso ya tendríamos que realizarlo con un proceso ETL, que básicamente entraríamos a tallar acá con SYS o Integration Service, ¿sí? De esa manera. Es el caso que quiero mostrarles, así que bueno, vamos a ir a la práctica directamente. Primero, es importante, ¿sí?, poder conocer los datos. Los datos, por acá tengo mi carpeta de ejercicio, ¿sí?, en la cual tenemos lo siguiente. Tengo por acá 4 archivos, ¿sí?, porque ustedes pueden verlo. Tengo data accidentes 2023-03, tengo 2023-04, 05, 06. Quiero hacer una pequeña simulación. Si vamos a cargar primeramente un archivo de ejemplo y estos otros 3 archivos los vamos a cargar, ¿sí?, automáticamente. Por ejemplo, vamos a abrir el primero. Por acá. Tenemos la siguiente data. Sencilla, simple, en la cual, por ejemplo, como son datos de accidentes, lo que nosotros tenemos por acá viene a ser lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, el número de registro, ¿sí? Como si fuera el número de registro del accidente, ¿sí? Del accidente de tránsito, del accidente de repente que se ha tenido como tal, grave, etcétera, el tipo de lesión, entre otras cosas. Esto.
Luego por acá tenemos la semana, ¿no? O sea, cuándo se ha ocasionado este accidente, ¿no? Por acá. Weekday, weekend, etcétera. La colisión, el tipo de lesión, el factor primario, el reporte de locación, por ejemplo, la latitud y longitud que nos van a servir para poder saber específicamente, por ejemplo, en un mapa, en dónde ha ocurrido ese accidente. No, por ejemplo. Y bueno, así me llega esa data, ¿no? Con este nombre, data accidente-2023-03. Con esto ya me está identificando, ¿sí? Que básicamente es del año 2023 y del mes 03 que viene a ser marzo. ¿Sí? De esa manera. Así es como viene la data, o así es como se puede exportar también quizás de un ERP, ¿no? O de otro sistema, o de un sistema, por ejemplo, de la policía, ¿no? En la cual tienen los accidentes de tránsito y después quieren almacenarlo en otro lado para poder explotarlo, para poder analizarlo, también se puede hacer. Sí, de esa manera. Entonces así está, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio. De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como ya hemos visto la data, ¿sí? Que tenemos acá, ¿no? Son, por ejemplo, 8 columnas, ¿sí? 8 columnas de esta manera. Es importante también que cuando uno haga un proceso de carga de data, ¿sí? Es importante, y lo menciono por acá o lo vuelvo a recalcar, que se pueda tener una columna en la cual identifique el periodo o identifique la fecha, ¿no? En la cual uno está haciendo la carga. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Pues bueno, si quizás por ahí en algún momento, no sé, pasara algo y te dijeran, ¿sabes qué? Mira, este registro no era. ¿Y en qué periodo lo cargaste? Ah, es de marzo, sí, pero es de marzo, pero lo cargué en abril. Ah, hay que verificarlo. Entonces me tengo que basar en esa columna de periodo, que es una columna que se tiene que crear, calculada, por así decirlo directamente, ¿sí? Y poder llevar ese registro o poder llevar ese control de cuándo estoy haciendo la carga. Sí, por más que el registro, por ejemplo, sea de un mes anterior y lo estoy haciendo ahora, tengo que llevar ese registro. Lo ideal sería, bueno, que se cargue en su mes correspondiente, ¿no? Pero bueno, pueden pasar muchas cosas, si es que no está automatizado. Entonces, para ello, teniendo en cuenta estas columnas, ¿sí? Lo que nosotros por acá vamos a hacer, vamos a abrir nuestro SQL, ¿sí? De esta manera. Y lo que vamos a hacer es cargar un script. ¿Sí? Yo por acá tengo un script ya básicamente preestablecido. Por acá lo voy a abrir. Voy a ampliar un poquito. En la cual que tenemos, pues bueno, es un pequeño script para crear una base de datos. ¿Sí? En esta base de datos, por ejemplo, lo que estoy creando, primeramente, las bases de datos cuando tú lo vas a crear con código, ¿sí? Y no utilizando la interfaz gráfica de SQL Server, por ejemplo, siempre es importante que tú estés haciendo uso de la base master. La base master viene a ser una base de datos interna, ¿sí? De SQL Server, en la cual está llevando como un registro, igual como el TempDB también, ¿no? Con los archivos temporales. Es importante. El use, bueno, lo utilizamos para decir, ¿sabes qué? Voy a usar la base de datos master. De esa manera también, si ustedes se dan cuenta, acá arriba me dice master, ¿no? Acá también me dice en qué base de datos estoy. Ya sea que utilices el código o ya sea que selecciones en el menú desplegable qué base de datos quieres, es lo mismo. En este caso vamos a hacerlo con código. Luego por acá, por ejemplo, voy a crear una base de datos, ¿sí? Una base de datos que se va a llamar sys, de Integration Service. Y bueno, por acá, nosotros... Sí, luego ya yo le paso a Conovatec los archivos para que ustedes puedan también replicarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una pequeña lógica. Una pequeña lógica en la cual estoy diciendo if, que un if viene a ser un sí, una condicional. Diciendo, si existe, acá tengo que hacerle un select, ¿no? Directamente a un objeto de SQL Server que viene a ser el sys database. Le estoy diciendo, si select name from sys database, ¿no? El nombre es igual a sys, que viene a ser mi nombre de base de datos. Si es que existe, entonces bórralo. ¿Por qué lo voy a borrar? Porque quiero crearlo desde cero. ¿Sí? Si es que no existe, entonces vas a pasar a un create database. Create database sys, que viene a ser la sentencia solamente para crear la base de datos. Luego voy a usar esta base de datos nueva que acabo de crear. Una vez que haya creado la base de datos, voy a crear una tabla. ¿Sí? La función para crear tabla, bueno, create table, por ejemplo. Y el nombre de la tabla. El nombre de la tabla en este caso, ustedes pueden decidir qué nombre colocarlo. Yo en mi caso, como estoy tratando de datos de accidentes, lo estoy colocando a la tabla accidentes. ¿Sí? Y adicional a ello, por ejemplo, acá estoy agregando el periodo que les mencioné,
tengo el número de registro, que viene a ser la columna que está acá, número de registro. Tengo, por ejemplo, la semana, la colisión, el tipo de lesión, factor primario, reporte de locación, latitud y longitud. Todas las columnas que están acá. ¿Sí? Adicional a ello, le estoy agregando el periodo. También, y esto es lo interesante o lo bonito, ¿no?, dentro de SQL Server, que en SQL Server tú puedes definir, ¿sí?, en este caso, el tipo de dato a guardar. Por ejemplo, en un Excel no se puede hacer eso. ¿Sí? Por más que, por ejemplo, alguno me diga, no, sí se puede porque acá veo decimales. Y si yo lo coloco acá de esa manera y le coloco de repente acá el formato, ¿no?, de 00, veo acá un decimal y le agrego acá cuántos decimales quiero. ¿Sí? De esa manera. Pues bueno, les diré que esto no es un tipo de dato. ¿Sí? Si es que de repente nosotros en algún momento hemos pensado que esto viene a ser un tipo de dato, esto no es. Esto solamente viene a ser una columna formateada, ¿sí?, que tiene un formato de número decimal, sí, pero no es un tipo de dato. ¿Sí? En Excel no se pueden colocar tipo de datos. ¿Sí? A menos que hagas otras integraciones, ya con un poquito más de programación y todo ello, ahí sí, pero nativo, así como viene, no se pueden definir tipo de datos por acá. ¿Por qué motivo también? Porque, por ejemplo, yo en esta columna que se llama latitud, tengo por acá un 39.1592, no, de esa manera. Y yo, por ejemplo, por acá en otra fila podría colocar un ABC, por ejemplo. Y en otra fila podría colocar de repente un 12 del 4 del 2023. Y lo convierto en fecha, ¿no? Por ejemplo, de esa manera. Y va a aceptar. Miren, en esta columna, por ejemplo, he guardado número decimal, he guardado un texto y he guardado una fecha. Esto no puede darse en un escenario en producción, en un escenario ideal, esto no puede darse. Una columna debe tener un tipo de dato específico, porque si no, cuando en algún momento quieren hacer un análisis, te va a salir un error, ¿no? Te va a salir por ahí algún mensajito, ¿no?, que no encuentra, o que la función se cayó, o que la fórmula que estás utilizando no sirve. Pues, varios errores que pueden salir, ¿no?, ya sea en Excel o ya sea en otra herramienta. Por ello es que es importante la depuración de datos, ¿sí? Voy a cerrar eso de acá. Y también, justamente por ello, es que en SQL Server te obliga de por sí a que tú le asignes un tipo de dato a cada columna. ¿Sí? Entendamos lo siguiente. Voy a colocar por acá. Tengo una pequeña grilla, ¿no?, en la cual coloco, por ejemplo, de esta manera. Si lo queremos ver como un pequeño Excel, no, de esta manera así, ¿no?, con sus columnas correspondientes, no, de esta manera. Y por ejemplo, yo por acá podría decir, bueno, acá tengo el periodo, ¿no? Periodo. De esa manera. Y el int, que está acá, este int, ¿sí?, lo que le estoy diciendo, en este caso como si estuviera imaginándome una pequeña grilla, lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Mira, esta columna vas a guardar un tipo de dato que se llama int. Y el tipo de dato que se llama int es igual a entero. ¿Qué significa? Le estoy diciendo, mira, ¿sabes qué? En esta columna solamente me vas a permitir guardar números enteros. Igual con el número de registro viene a ser la otra columna. Igual con la semana viene a ser otra columna por acá, ¿no? ¿Por qué en la semana tengo un varchar? Pues bueno, porque si recordamos, en la semana estoy guardando el nombre. Sí, un texto. No estoy guardando por acá el número de la semana o el día de la semana, estoy guardando el nombre. Por eso un varchar. Ya que si le coloco un varchar max o un varchar definido o un nvarchar, bueno, ya son temas más específicos dentro de SQL. No vamos a entrar tanto en detalle, pero quiero que se vayan con ese concepto. Varchar texto, int número, por ejemplo, date, fecha, ¿sí? Decimal también puede ser por número de decimales, entre otras cosas. ¿Sí? De esa manera. Y con cada una de las columnas, bueno, se le asigna su tipo de dato correspondiente. Esta es la sentencia básica que me sirve dentro de SQL para yo poder definir o para poder crear una tabla. Nombre de la tabla, columnas y tipo de dato. ¿Sí? Dicho esto, bueno, este de acá lo voy a comentar en un momento, ¿sí? De esa manera. Y bueno, sin seleccionar nada directamente, le voy a colocar en el botón en la parte superior Execute o Ejecutar o también F5. Y bueno, por ejemplo, por acá me dice, ¿no?, comandos completados exitosamente o satisfactoriamente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que bueno, no ha habido ningún error. Por ejemplo, dentro de nuestra query como tal, no hay error. ¿Y dónde veo esto? Pues bueno, dentro de SQL Server también. Todo, ¿sí?, está basado en objetos. Por ejemplo, yo por acá tengo mi servidor, ¿sí? Incluso acá dice, ¿no?, el explorador de objetos. Todo lo que nosotros tenemos por acá son objetos dentro de SQL.
Primero, tengo mi servidor. Mi servidor en mi caso se llama sistemas. Luego por acá tengo un objeto que se llama database. Si yo expando esa pequeña carpeta, puedo ver que tengo base de datos del sistema y acá van a encontrar el master, por eso que le digo que estas bases de acá no se tocan. ¿Sí? Tengo por acá, bueno, base de datos snapshot, si no entran tantos temas por acá. Y por acá tengo algunas bases de datos que, bueno, he estado cargando, he estado probando, utilizo para algunas demos. ¿Sí? Y por acá, miren, tenemos nuestra base que se llama sys, ¿no? SSIS, que básicamente es la base que nosotros hemos creado, ¿no? Que está acá, miren. Esa base es la que ya está creada. Incluso, si yo expando, porque también acá encuentro un símbolo de un más, veo más objetos también. ¿Y qué objetos, por ejemplo? Pues bueno, tengo el diagrama de la base de datos, tengo un objeto tabla, tengo vistas, tengo recursos externos, tengo sinónimos, tengo programación, tengo query de almacenamiento, tengo broker, tengo storage y tengo security. Varios tipos de objetos. El objeto que nosotros hemos creado hace un momento con nuestra query es básicamente el objeto createTable, ¿no? En otras palabras, hemos creado un objeto tabla. Entonces me voy a mi carpeta tabla, también es casi intuitivo, expando y por ejemplo acá miren, bueno, también hay más objetos dentro, pero lo que nos importa es esto. dbo.accidentes. ¿Qué significa? Y acá está, miren. Este accidentes, sí, se ha creado acá. Acá está. ¿No? Acá miren, dbo.accidentes. Ahí está mi tablita. Ahora, yo en cada tabla le he creado columnas, ¿no? Verifiquemos, si yo expando también. Miren, columnas. Si yo expando columnas, acá está, miren. Periodo, int, número de registro, semana, colisión, tipo de lesión, factor primario, reporte, latitud y longitud. Todas las columnas que están acá son las columnas que hemos creado hace un momento. Sí, todo está acá mirado hacia acá. Por acá. Todo eso de acá. ¿Sí? De esa manera. Ese viene a ser nuestra pequeña query, ¿sí? Que hemos utilizado para crear nuestra base de datos. ¿Sí? Como tal. Muy bien. Ahora, si por ejemplo nosotros quisiéramos ver, acá lo hemos visto aparte de la interfaz gráfica, ¿no? Y está básicamente de manera vertical, ¿no? El nombre de las columnas. Pero nosotros sabemos que las columnas no son verticales, las columnas son horizontales, no son así, de esa manera. Columna, 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 ¿no? Así se van colocando acá. Si quiero verlo, pues bueno, por acá he colocado una sentencia, ¿sí? Hace un momento, que básicamente la sentencia lo que me dice es celda característico from accidentes y bueno, por acá le agrego un order by por el periodo y que sea descendente. ¿Qué significa esto? Pues bueno, le estoy diciendo, quiero que me selecciones todas las columnas de la tabla accidentes. Al colocar ese pequeño asterisco le estoy diciendo todo. Es como colocar un all, ¿no? Es todo o total. Entonces le digo, no, seleccióname todas las columnas from de la tabla accidentes. Acá está. Luego quiero que lo ordenes basado en la columna periodo de manera descendente. Nada más. Sencillo. Lo puedo seleccionar y lo ejecuto. Y por acá miren, notarán ustedes que hay una tabla, miren directamente acá, ¿no? Similar al ejemplo que hemos mostrado hace un momento, pero está vacío, no hay data, no hay nada, por ejemplo, ¿no? Está totalmente en blanco. Entonces, muy bien, hasta acá ya tenemos una primera parte del ejercicio, el cual viene a ser, por ejemplo, tener la estructura de la base de datos que nos va a servir para cargar la data que nos van a ir pasando. Entonces, ¿cómo vamos a cargar esta data? Pues bueno, lo vamos a cargar, ¿sí? En este caso, utilizando, ¿sí? Integration Service. Y también Integration Service, ¿sí? Se instala junto con Visual Studio, ¿sí? Visual Studio básicamente es el que nos sirve para poder instalar Integration Service, ¿no? Y poder hacer el proceso ETL como tal. Entonces yo por acá voy a abrir un Visual. En este caso ya salió el Integration Service, ¿sí? para SQL Server también 2022 y el Visual Studio 2022 ya viene. El año pasado no estaba disponible, ¿sí? Eso de acá recién ha salido en marzo, ¿sí? Así que estamos con la última versión. A mucha gente todavía no ha querido migrar esta versión porque dicen que todavía no es tan estable. Sin embargo, yo lo he probado con algunas cosas todavía básicas y sí funciona. Y por eso quería mostrarles también esta última versión,
Sí, porque también todos los software van cambiando y los software que ya van quedando, por así decirlo, en la antigüedad, ya van desfasándose y el soporte también se va quedando. Entonces es importante que nosotros estemos actualizados, ¿no?, con las herramientas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abro mi Visual, por ejemplo, de esta manera. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, por acá tengo para la parte de iniciar. Y lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo, ¿no? Un Create New Project. ¿Sí? De esa manera. Bueno, le voy a dar un clic. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta o en consideración cuando quiero crear un proyecto? Pues bueno, el Visual Studio como tal, ¿sí? Por acá de repente alguno ya lo ha trabajado. Sabemos que con Visual Studio puedo crear sistemas, ya sea locales, ya sea sistemas de nube, hacer integraciones, etc. En este caso, para poder hacer un proceso ETL, se necesita el componente dentro de Visual que se llama Integration Service. ¿Cómo lo busco? Directamente acá en este pequeño buscador, Integration, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lo busca acá, Integration, ¿sí? De esta manera. Espera que nos cargue un poquito. A ver, Integration, acá está, listo. Miren, cuando uno por acá busca, ¿no?, Integration, no solamente con la palabra o Integration Service o Project, por ejemplo, o ETL también, palabras clave, te hace una pequeña búsqueda, ¿no? Y por acá te dice, bueno, ¿cuál deseas? ¿Deseas crear un Integration Service Project? ¿Deseas crear un Integration Service Project pero Azure, o sea, de nube? O de repente deseas hacer una integración pero con el Wizard, que básicamente el Wizard es como si fuera un asistente, en la cual te dice dale clic acá, clic acá, clic acá, por ejemplo, de esa manera. ¿No? Hay tres tipos de Integration Service que podemos utilizar. En este caso, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser el primero. ¿Por qué? Porque va a ser algo local. Entonces, el Integration Service Project. Por acá también te dice, ¿no?, qué bueno que este proyecto, ¿no?, basado en Integration Service, el catálogo, incluye la extracción, transformación y carga, ETL específicamente, para operaciones de Data Warehouse o Data Warehousing. Le doy un clic. Siguiente. Por acá hay que crear un nombre al proyecto. ¿Sí? En este caso, el nombre que le voy a colocar al proyecto, por ejemplo, voy a colocarle en este caso como carga sys, por ejemplo, ¿no?, de esa manera. O de repente proyecto 1 o demo 1, depende. ¿Sí? El nombre de acá sí es lo de menos, ¿no? Es básicamente para que ustedes puedan llevar un control de sus proyectos que están creando en Integration Service. Le digo create. ¿Sí? De esta manera. Bueno, una vez que le hemos dicho en este caso create, por ejemplo, ¿sí?, notaremos que me sale una interfaz muy similar, ¿no?, al Visual Studio que seguramente hemos visto en algún momento, ¿no? Al inicio quizás puede ser un poco complejo, ¿no?, porque sabemos que, bueno, no es que la interfaz sea tan limpia, por así decirlo, no, porque llenan un montón de botones por todos lados. Y yo les entiendo si es que de repente puede ser confuso al inicio, decir ¿y qué botón selecciono? ¿Y en dónde está? ¿Y por qué este botón? Y todo ello. Y yo les entiendo, pero también he pasado por esto. Entonces, bueno, para hacerlo de manera sencilla, ¿sí? Básicamente está dividido en... Yo lo llamo 3 grupos, ¿sí? Pero algunos lo tienen más grupos, por ejemplo. ¿Cuáles son mis grupos en este caso? Tengo, por ejemplo, una barra lateral, ¿sí?, en la parte izquierda, en lo cual viene a ser los componentes, ¿sí?, o como si fueran los pequeños paquetes, ¿sí?, o los iconos que me van a servir para poder crear mi flujo de datos. Por ejemplo, si quiero crear una tarea de SQL, si quiero crear un flujo de datos, si quiero de repente conectarme por acá a un bool insert, de repente quiero hacer algo con data mining, ¿no? De esa manera, o de repente por acá con Hadoop, ¿no? O de repente quiero hacer un proceso que tenga que ver con correos, o de repente con una web service también, podría ser, no son como los conectores, ¿sí? Luego de ello, en la parte central, ¿sí?, específicamente, vamos a colocar de todo. En la parte central es donde tú desarrollas tu proceso ETL, ¿sí?, como tal, tu proceso. Acá colocas todos los iconos y cada icono tiene que programarse también por dentro, ¿sí?, de esa manera. Y luego en la parte derecha, por acá tenemos la solución del proyecto junto con sus propiedades, ¿sí? Así como por ejemplo, si no queremos ir muy allá,
¿no? Dentro de visuales del BBVA, no, perdón, VBA, VBA, en este caso de Excel, no las macros. También tiene, ¿no? Tiene la parte de los componentes para poder arrastrar, también tiene la parte de la solución del proyecto como tal, ¿no? Que vienen ciertos de acá, y por acá son sus propiedades, ¿no? Que son las propiedades que se van a colocar a cada objeto, por ejemplo, ¿no? Igualito, similar, no de esa manera. Así está. Para mí, así se divide. Así como está dividido, o como podría resumir, ¿no? A gran escala, cómo está dividido ello. Entonces, bueno, dicho esto, sí, ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Pues bueno, lo que vamos a hacer por acá, primero, sí, es opcional, no es obligatorio, pero yo sí recomendaría que dentro de la solución del proyecto, sí, por acá, tenemos nuestra carga sys, que viene a ser mi proyecto que hemos creado, sí, y por acá están los paquetes. ¿Por qué motivo? Porque un proyecto puede estar conformado por varios paquetes, sí, para hacer transformación de datos. Por lo general, cuando a un paquete no le colocas un nombre, viene por defecto package. Sí, voy a cambiarle el nombre, clic derecho, ¿no? Cambiar nombre o rename. Y en este caso le voy a colocar, por ejemplo, carga incremental, ¿no? Carga incremental. Incremental, acá está. Listo, carga incremental, ¿no? De esa manera. Muy bien, listo. Eso es un paso, ¿no? Sencillo, ¿no? Para ir calentando un poco. Ahora, bueno, por acá voy a cerrar eso de acá. Listo. Siguiente paso. Vamos a crear unas pequeñas variables, ¿sí? Estas variables nos van a servir a nosotros, primero, para poder nosotros ir colocando el periodo, ¿no? Que le mencioné que tiene que ser la fecha. Ya que la fecha no viene desde el origen de los datos, no viene, así que hay que crearlo esa variable, que esté basado, por ejemplo, en la fecha del sistema, podría ser. Y luego vamos a crear otra variable más que nos va a servir como ruta de esos archivos. Así que vamos a ir paso a paso. Entonces, creamos las variables. ¿Cómo creo una variable estando dentro de Integration Service? Pues bueno, les parecerá de repente un poco chistoso, pero está acá arriba, miren. Este pequeño cuadrado chiquitito que está acá arriba casi no se ve. Dice variables. ¿Sí? Este pequeño icono es una variable. Le damos un clic. Y me sale esta pequeña ventana, ¿no? En la cual te dice variables. Por acá. ¿No? Variable. Y bueno, ¿qué hay que crear? Si quieres crear una variable nueva, acá está. ¿No? Agregar variable. Si quieres de repente mover la variable, acá está. Si quieres eliminar, acá está. ¿No? Siempre tiene estos pequeños iconos, ¿no? Ya similares o nativos que vemos dentro de Visual Studio como tal. Voy a crear una variable. Add variable o agregar o insertar, ¿no? Y le voy a cambiar el nombre. A esta variable, ¿sí? Le voy a colocar el nombre periodo, que va a ser la fecha, ¿no? Que va a ser similar, ¿no? 2023, 03, 04, 05, de esa manera. Entonces, va a estar basado en un scoop, que básicamente el scoop viene a ser el nombre del paquete, carga incremental. El tipo de dato, y ojo, acá sí siempre van a ver ustedes, siempre dentro de SQL, Visual Studio, etc., tienes el tipo de dato obligatorio, tienen que colocarlo. En este caso, si ustedes se acordarán, ¿no? Dentro de SQL Server le colocamos al periodo int, que es int, entero. Esa, por así decirlo, referencia al int dentro de Visual es int32, ¿no? Entero, en este caso. ¿Qué más? Pues bueno, por acá está el valor, ¿no? El valor sí lo voy a dejar así como está, directamente, así, en 0. Y lo que vamos a cambiar va a ser la expresión. ¿Sí? La expresión por acá. ¿Sí? De esa manera. Y bueno, ¿por qué? ¿Sí? Por acá. A ver, un momento, quiero ampliar un poquito. Acá está. Listo. Miren, acá en la expresión hay unos 3 puntitos, ¿no? Acá he ampliado un poquito, 3 puntos. ¿Por qué? Porque esta expresión lo que yo quiero es que me lea la fecha del sistema, ¿sí? Y me extraiga, por ejemplo, el año y el mes. ¿Sí? Que debería salirme 2023-04, por ejemplo. Y probemos. Le damos clic a esos 3 puntos. Me sale esa pequeña interfaz. No, por acá voy a ampliar un poquito. Muy bien. Esta pequeña interfaz, ¿qué es lo que me dice? Pues bueno,
Me dice por acá, bueno, ¿sabes qué? Tienes por acá variables, tienes por acá los tipos de operadores que quieres utilizar, ¿no? Por ejemplo. Y acá está la expresión a evaluar, ¿sí? Y por acá está tu resultado. No, a ver, este resultado es como si fuera una pequeña previsualización para ver si lo que estás colocando está bien o está mal, ¿no? Es como si fuera una previa, ¿no? Para ver si está funcionando o no. Entonces, ¿basado en qué vamos a hacer esto? Pues bueno, lo vamos a basar en este caso, primeramente, si el periodo quiero que se base en la fecha del sistema. Entonces, ustedes, bueno, si vamos un poquito a las funciones de SQL, para poder traerme yo la fecha del sistema, utilizo una función que se llama getDate, ¿no? GetDate es la fecha del sistema. ¿Dónde encuentro esto? Pues bueno, dentro de los operadores como tal, o las funciones, acá está la función de tipo datetime. La función de tipo datetime, si yo por acá amplío, tengo, miren, el dateDat, tengo el dateDiff, el datePar, el day, el getDate, el goToDate, month y year, por ejemplo. Yo quiero en este caso el getDate, ¿no? Entonces acá selecciono el getDate y lo voy a arrastrar acá en la parte inferior. ¿Sí? Lo llevo acá. Y ahí está, miren, ¿no? GetDate, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo quiero extraer de la fecha el año, ¿no? Entonces, si quiero extraer de la fecha el año, lo que podría hacer por acá es, bueno, acá tengo una función de year, ¿no? De año. Lo arrastro, miren por acá, y lo llevo adelante de getDate, ¿no? Acá, miren, lo suelto. Y bueno, acá me dice, no, year de una fecha. Bueno, podría mover esto, ¿no? Lo corto, por ejemplo, y lo pego acá adentro. Y ya está. Ahora, si yo evalúo la expresión, acá abajito, evaluate expression, miren, acá está el resultado, 2023. Perfecto, es lo que queremos, ¿no? Quería yo en este caso el año y el mes, les comenté, ¿no? Tengo acá el año y ya tengo el año, 2023. Listo. ¿Qué más queremos? Pues bueno, queremos también que esté adicionado el mes, ¿no? Y el mes básicamente, como estamos en abril, debería salirme 04. Concatenado con el 2023. Si quiero concatenar, bueno, por acá voy a colocar, por ejemplo, un símbolo de más. ¿Sí? Y quiero concatenarlo con el mes. Acá está el month. Coloco por acá el month. ¿De qué fecha? Del getDate, ¿no? GetDate. Y lo arrastro acá. Listo. Probemos a ver si funciona. Y bueno, miren, efectivamente podría pasar algo chistoso, ¿no? Porque acá me dice 2027. Pero no es el resultado que queríamos, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? ¿No? Para explicarlo de manera rápida nada más, a qué se debe este pequeño motivo, o por qué ha salido 2027 y no 2023-04. Pues bueno, por lo siguiente. Voy a ir por acá a un Excel. Y pasa lo siguiente, ¿no? ¿Cómo piensa en este caso visual? El primero que fue el year más el getDate, bueno, lo que yo he traído es el 2023, ¿no? Luego, cuando yo coloqué el month y el getDate, me trajo el 4. Y yo en medio le puse un más. De esa manera. ¿Qué es lo que estaría identificando entonces dentro de SQL al darle el valor a expresión? Es como si me estuviera diciendo, ¿no? 2023 más 4. 2027. Eso es lo que ha pasado. ¿Sí? Y en realidad uno puede decir, pero eso no quería. Es correcto, no queríamos eso, ¿no? Entonces, ¿cómo modificamos? ¿No? Correcto, ¿no? Tendría que concatenar valores. Entonces, ¿cómo concateno valores? ¿No? Bueno, lo que podríamos nosotros por acá es lo siguiente, ¿no? Delante de toda esta expresión, por ejemplo, lo que uno podría decir, ¿no? Es, por ejemplo, agregarles unas funciones de string, ¿no? Me voy, por ejemplo, a mi string de type, perdón, un momento, typecast, en este caso tipo. No recuerden ustedes el cast y el convert, por ejemplo, dentro de SQL, acá también está, ¿no? Funciones de conversión, typecast, por ejemplo. ¿Y qué es lo que quiero convertir? Pues bueno, primeramente, del año quiero quedarme los 4 primeros caracteres. Entonces, bueno, ¿qué función viene a hacer esto? Voy a bajar un poquito por acá. Y acá está, ¿no? El dtwstr-length, ¿sí? Esta función. Voy a arrastrarlo delante del año. Lo voy a llevar por acá. Listo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, quiero extraer ¿cuántos caracteres?
Acá dice length, ¿no? ¿Cuántos? 4. No voy a borrar todos de acá. 4. Listo. Esto le estoy diciendo, quiero que me extraigas 4 caracteres del año de esta fecha. Y luego del mes, quiero también que puedas extraer, voy a utilizar por acá la misma función, que está delante del mes. Por acá, ¿cuántos caracteres? 2. ¿No? De esa manera. Entonces, validemos, ¿no? Y nos sale un error, por ejemplo. No, me sale un error porque me dice que bueno, que la expresión del tipo de dato no es correcta. ¿Por qué? Si ustedes se acordarán, cuando colocamos el periodo, nosotros habíamos definido que el periodo es un tipo int. Y acá yo estoy guardando un tipo string, ¿no? O texto, por así decirlo. Y como les dije, en una columna no puedo tener ese dos tipos de datos a la vez, ¿no? No puedo tener eso. Entonces, para ello, lo que tendríamos que hacer nosotros es convertir este texto a un número. ¿Y cómo lo convierto? Igualito, ¿no? Con mi typecast, en este caso, para colocar a número, ¿sí? La referencia viene a ser el dt int 4, como si fuera el integer. ¿Sí? Lo voy a llevar por acá, al inicio, y ahí lo voy a soltar, ¿no? Cuando yo lo suelto de esta manera, ¿sí? De esta forma, ¿sí? dt-i4 y bueno, con toda su extracción, probemos. Me sigue saliendo por acá un pequeño error que me dice, ¿no? Que bueno, es incompatible, no estar colocando el operador de más y todo ello. Muy bien. Vamos a validar más entonces, ¿no? Ya por acá la expresión se va haciendo, por ejemplo, un poco más grande, ¿no? Se va haciendo grandecito por acá. Y ya no es tan sencillo estar manejando esto. Entonces, vamos a ordenar. Siempre es importante por acá, y siempre lo digo, que se ordene, ¿sí? Los códigos. Entonces, por ejemplo, voy a ordenar lo siguiente. Voy a darle por acá un salto de línea. ¿Sí? De esta manera. Voy a dejar el dt-i4. ¿Sí? Voy a colocar por acá un paréntesis. Voy a darle por acá un enter. Una pequeña tabulación. Por acá voy a cerrar el paréntesis. ¿Sí? Para que me pueda concatenar toda esta pequeña nomenclatura. Y por acá voy a decir lo siguiente, ¿no? Por acá, este pequeño espacio. Listo. A ver, probemos, ¿no? Quiero que todo esté en base al dt-i4. Miren, por ejemplo, acá ya funcionó. ¿Sí? ¿Por qué no me salía? Porque el dt-i4 estaba al inicio, ¿no? Y no estaba incluido el operador de más. Pero al colocarle este símbolo de paréntesis, de apertura y de cierre, es como si estuvieran haciendo una pequeña agrupación, ¿no? De esa manera. Ahora sí funciona. Sin embargo, todavía no es el resultado final que nosotros queremos. Porque acá debería ser 0,4, no solamente 4. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando viene un mes que tenga dos dígitos? Por ejemplo, el mes 10, el mes 11, el mes 12. ¿No? Todavía falta. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Recuerden que este 4 viene a ser del mes. Entonces, lo que podríamos decir nosotros por acá es lo siguiente, ¿no? Podríamos colocar algo similar a esto. Por ejemplo, si el mes es de un dígito, no, un dígito, bueno, que lo agregue un 0, ¿no? Un 0 más su dígito como tal, por ejemplo 0,4. Pero si el mes es de dos dígitos, por ejemplo, bueno, que lo deje directo, ¿no? Puede ser 10, puede ser de repente el 11, el mes 11 o el mes 12, ¿no? Que son los únicos. De esa manera. Podríamos decir eso. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues bueno, ya por acá entramos con funciones también dentro de SQL Server, por ejemplo la función de raíz, ¿no? Que me permite agregar un carácter, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha, ¿no? En este caso utilizamos raíz. Ahora, ¿en dónde está, por ejemplo, ese tipo de dato raíz? Vamos a buscarlo por acá. Un momento, quiero minimizar. Por acá, a ver, un momento, raíz, acá no está. A ver, acá está el string function, funciones de texto, ¿no? Acá está el raíz, miren, el raíz me pide, ¿no? El carácter de expresión y cuántos números. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a llevar el raíz al inicio del mes, ¿sí? Porque no quiero tocar ya nada con año, es con el mes ahora. Al inicio, ojo, antes del paréntesis, acá, ¿no? De esa manera. ¿Y qué vamos a colocar? Pues bueno, ¿no? Las expresiones o el carácter de expresión que quiero colocar. Bueno, el carácter de expresión que quiero colocar viene a ser el 0.
Como, como cuando quieres colocar un texto, por así decirlo, colocas entre comillas. ¿Sí? Y quiero concatenarlo más. ¿Sí? ¿Más qué? Más todo el mes como tal, que viene a ser todo esto. No por acá. Voy a cortar todo esto y lo voy a llevar adelante del más. Luego acá tengo la coma y en la coma me dice el número, o sea, cuántos caracteres vas a mantener siempre. Vas a mantener 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos? 2. Listo. Ahora sí. ¿No? Evalúo la expresión y ahí está, mire. 2023-04. Si es que, por ejemplo, yo cambiara la fecha de mi máquina y le colocara, no sé, al mes 11-12, me saldría 2023-11, 2023-12, por ejemplo. Sí, de esa manera. Bueno, esto para hacerlo dinámico, ¿sí? el parámetro dinámico como tal. Una vez que tengas definido esto, le digo OK. Y listo, ¿no? Y acá ahora sí me arroja el valor, miren. El valor dinámico, acá está. ¿Sí? De esa manera. Una vez que tengamos esto, por ejemplo, ¿no? Si es que quizás por ahí no quedó muy claro qué significa el DT-I4, qué significa el DTW, etc. Una pequeña explicación muy rápida, ¿sí? Porque me gusta que queden claros los consejos también como les mencioné. DTI4. ¿Qué significa el DTI4? Bueno, sirve para convertir en número entero, el int. El DTW-STR, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Bueno, me va a devolver, en este caso, o me va a convertir un valor de string para poder concatenar, ¿sí? Con otro valor. Por eso por acá agrego, ¿no? Con el DTW STR2, etc. El 4 es para 4 caracteres, ¿no? De acuerdo al parámetro que le colocamos en su momento. Bueno, el getDate ya está de más. El getDate me trae la fecha actual del sistema, ¿no? El month, bueno, el month me trae la fecha, perdón, el mes de una fecha, ¿no? El year, bueno, el year me trae el año de una fecha. El right, pues bueno, el right en este caso para completar valores a la derecha, ¿no? En este caso. Y listo, nada más. Eso básicamente es una pequeña explicación de qué significa cada uno de estos valores. ¿Sí? Listo, ya está. Entonces, hecho esto, lo voy a cerrar. ¿Sí? Ya tengo mi variable. Y ahora el siguiente paso, ¿sí? Que tenemos que hacer nosotros por acá, ya en Interaction Service, es primero tenemos nosotros que ejecutar una tarea de SQL, ¿sí? Un SQL tags inicial. ¿Por qué? Porque por acá tenemos lo siguiente. También, ¿no? Dentro de la parte de desarrollar el ETL como tal, tenemos el control flow, tenemos el data flow, tenemos por acá los parámetros, tenemos por acá los eventos y por acá están el explorador de paquetes. ¿Sí? Primero siempre iniciamos acá, en el control flow. Luego cuando ya vamos a desarrollar algunas depuraciones o transformaciones, entramos directamente acá a data flow con las conexiones. ¿Sí? Entonces iniciamos acá, ¿no? Con control flow. ¿Qué tengo que traer ahora? Bueno, una tarea SQL. Acá está execute SQL tags. Lo voy a llevar, lo voy a arrastrar. Acá miren al paquete. Y listo. Acá está, ¿no? Miren, execute SQL tags. Que está acá. Podemos cambiar el nombre también, ¿no? Depende, ¿no? Depende mucho de acá ya de uno. Si desea cambiar el nombre, no desea cambiar el nombre. Desea dejarlo ahí, por ejemplo. ¿No? Depende. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Voy a colocarle limpieza de tabla. Sí, limpieza de tabla. Doble clic. Y cuando doy doble clic, entro a las configuraciones de este objeto. ¿Sí? ¿Qué configuraciones tengo? Pues bueno, en la parte general tengo limpieza de tabla, el tipo execute SQL tags. Bueno, las options, el timeout, por ejemplo, el code patch, etc. Pero lo que nos interesa a nosotros por acá viene a ser la parte de la conexión. ¿Sí? El connection. ¿Por qué? Porque hasta ahorita solamente tengo un SQL por un lado y tengo ahorita un Visual por otro lado. Pero no tengo una conexión entre ambos. ¿Cómo lo hago? Bueno, acá tengo un pequeño combo para desplegar. Y me dice acá New Connection, ¿no? New Connection. Y bueno, por acá voy a borrar mi conexión anterior. Listo. Si les sale así también a ustedes vacío, le decimos acá, no, New. Te sale ese mensajito, digo ok, listo. ¿Y qué conector vamos a utilizar, ¿no? Para conectarnos a la base de datos? Pues bueno, vamos a utilizar por acá un conector
que va a ser el conector ¿sí? de el Native OLEDB. Si vamos a utilizar el Microsoft OLEDB Provider for SQL Server, ¿sí? Este conector de acá, ¿sí? Si quizás por ahí alguno de ustedes ya ha utilizado, en este caso, Integration Service, y se preguntará, ¿por qué no utilizo el Native Client RDA 11.0, que también podría ser? Pues bueno, por algún motivo todavía está en bug, ¿sí? Ese conector y no funciona como tal. Por eso utilizo el primero, el Microsoft OLEDB Provider for SQL Server. Sí, ok. Recuerden que es la versión 2022, ¿sí? Del Visual Studio, por eso les comenté. Estoy probándolo. Bueno, tu server name, tu nombre de tu servidor. Voy a colocarle acá sistemas, no mi nombre de servidor. Bueno, tu método de autenticación depende mucho cómo tengas tu autenticación. Si puede ser de repente con autenticación de Windows, o de repente la autenticación del SA, o de repente tienes una autenticación mixta, depende. En mi caso yo tengo una autenticación mixta, pero voy a utilizar en este caso la de Windows principal, ¿no? Inicial. Luego por acá me pide, ¿no? La conexión con la base de datos. Voy a ampliar. Vamos a ver. Que me cargue que me cargue la base de datos. Y acá está, ¿no? Miren. Tengo el HR, el master, el model, etc. Y acá está el sys, mi base de datos sys, que es la que hemos creado, ¿no? Listo. Hacemos por acá un pequeño test de conexión para ver si hay una conexión entre el Visual con el SQL. Efectivamente me dice, ¿no? Test connection, que está bien, está correcto. Ok. Ok y ok. Otra vez ok. Y listo. Hasta acá ya tengo una conexión entre el Visual y el SQL. Ojo, hasta acá la conexión ha funcionado, ¿sí? Entonces, paso número 1, check. Está bien. Ahora, ¿qué vamos a colocar? Pues bueno, como esto de acá viene a ser una tarea para limpiar la tabla como tal. O sea, si es que hay registros, bórralo y después cárgalo, ¿no? Tenemos que meter una sentencia de SQL. Y esa sentencia se va a meter acá, ¿no? En el SQL statement, ¿no? Acá. Vamos a ver acá los 3 puntos. Y bueno, por acá te dice, ¿no? Enter, o sea, escribe tu query, no SQL. Claro, acá no te sale el IntelliSense, básicamente SQL, para que tú puedas escribir tu query de una manera más estructurada, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros por acá va a ser lo siguiente. Si tú quisieras, por ejemplo, limpiar la tabla, ¿no? En este caso, la tabla que se llama accidentes. La query que tendrías que utilizar, por ejemplo, es básicamente un delete, ¿no? Tendrías que decirle un delete from a la tabla accidentes, ¿no? Cuando, decir acá, no, where el periodo va a ser igual a un periodo tal, ¿no? No sé, 2023, etc. Pero este periodo dentro, ¿sí? De Visual, quiero que sea dinámico. Quiero que el periodo, por ejemplo, se base en la fecha del sistema. Entonces, para yo mandar por ejemplo, dentro del where, la variable dinámica, tengo que colocarle el símbolo de interrogación. Sí, de esa manera. Eso es dentro del Visual. Dentro del SQL no funciona así, pero dentro del Visual sí. No, entonces, esta query es la que vamos a utilizar. Me voy al Visual, meto el query, y acá le digo, ¿no? Así. El símbolo de interrogación cerrado. ¿Esto para qué? Esto significa que este parámetro, ¿sí? O esta query va a utilizar una variable que ya previamente se ha creado, ¿no? Que es la variable periodo. Ok. Sí, listo. ¿Qué más? Tengo que asignar la variable. Entonces, ¿dónde asigno la variable? Pues bueno, en los parámetros mapping. Parameter mapping acá. No, listo. Y por acá te dice, ¿no? Agrega variable. Acá hay un botón, agregar. Listo. Voy a ampliar un poquito por acá. ¿Qué evento voy a traer? Bueno, voy a traer por acá un evento. Voy a bajar. Mi evento por usuario, porque es una variable de usuario la que he creado. No es una variable del sistema, es una variable de usuario. User, periodo, es mi variable, ¿no? Bueno, es una variable de entrada, ¿no? El input. Bueno, el tipo de dato lo dejamos como está, ¿no? Long en este caso, y el parámetro. Y listo, a ver, vamos a ver por acá y ya está. Listo, está bien, ¿no? Lo único, el parámetro 0. ¿Y por qué 0? Para que me haga caso al parámetro como tal que ya habíamos definido previamente. Si le coloco un parámetro de entrada menos 1, no va a hacer caso. Tiene que ser 0. Ok, y listo. Ya no me sale ningún error. Antes había acá un mensajito de error, ¿no? Ahora ya no está. Listo, ¿no? Hasta acá
estoy creando ese pequeño paquetito chiquitito, ¿no? Como, o pequeño objeto, ¿no? Para limpiar la tabla nada más. Luego de limpiar la tabla, yo tengo que, por ejemplo, crear ahora una tarea, ¿no? Una tarea de flujo de datos, ¿no? O Dataflow también. Y acá está. Tarea de flujo de datos. Siempre por lo general comenzamos con el SQL Tags y luego con el flujo de datos, ¿sí? Por lo general. Así que lo voy a llevar. Y listo. Ahora, esta tarea depende de la otra. Entonces por acá selecciono la anterior y, ¿no? En este pequeño icono de color verde, esta flechita lo arrastramos al destino acá. Listo. ¿No? De esa manera. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta tarea? Pues bueno, vamos a hacer por acá una carga. Carga de datos. ¿Sí? De esa manera. Vamos a ordenarlo por acá un poquito y ya está. Muy bien. Ahora, dentro de esta tarea de flujo de datos, si uno le da doble clic, miren ustedes que cambia la interfaz, ¿no? Incluso miren la parte superior. Estoy ahora acá, miren, en Dataflow. Si quiero ver lo anterior, Control Flow, acá está. Luego de Control Flow me voy a Dataflow y me lleva directamente a esta tarea, ¿no? Dataflow, como tal. Listo. Ahora, teniendo este pequeño Dataflow, lo que nos tocaría hacer a nosotros ahora, ¿sí? Básicamente es bueno, tener nuestros orígenes de datos, ¿no? ¿Y cuál va a ser, por ejemplo, mi origen de datos? Pues bueno, mi origen de datos viene a ser un Excel, ¿no? A ver, un momento, mi mouse está un poco raro. Y listo, acá está. A ver. Ya está, ahora sí. Entonces, bueno, ¿cuál viene a ser mi origen? Mi origen viene a ser un Excel. Entonces, ¿tengo por acá orígenes? Sí tengo. Me voy un poquito, miren, también acá el cuadro de herramientas ha cambiado un poco. Entonces, mi origen, acá nos dice acá, Author, Source, ¿sí? O otros orígenes, voy a ampliar un poquito. Bajamos, mi origen es un Excel, acá está mi Excel. ¿Sí? De esta manera. Selecciono y lo voy a llevar por acá. ¿Sí? Lo arrastro. Listo, acá tengo mi origen de Excel. Acá está, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Si ya tengo por acá un origen de Excel, entonces mi siguiente paso, no viene a ser en este caso, podríamos hacer varias cosas. Lo primero, y lo ideal también, hay que colocarle un nombre, ¿sí? Un nombre a cada paquetito que vamos colocando. Si por acá dice origen de Excel, pero no dice origen de qué. Imagínense que tengo de repente varios archivos y son independientes. Pues bueno, vamos a colocarle por acá, ¿no? Origen data accidentes, ¿no? Por acá. Listo, origen data accidentes, ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle doble clic, ¿sí? Para hacer la conexión. Y la conexión, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente la conexión viene a ser mi archivo de Excel, ¿no? El archivo de Excel acá lo voy a cerrar. Le voy a dar acá, ¿no? New y Browse y voy a buscar mi archivito. Acá está. Voy a cargar el primero, así que viene a ser Data Accidente 2023-03. Le voy a dar un clic, lo voy a abrir. Acá está. Y OK. Listo. ¿Qué más? Me dice por acá, ¿no? ¿Qué hay dentro de este archivo de Excel? ¿Hay una tabla o una vista? Y ahora, ¿cuáles son? Bueno, por acá tengo, mi tabla se llama reporte, ¿no? Mi hoja se llama reporte. Le digo acá, reporte. Listo. También, si yo quisiera ver, por ejemplo, si realmente me está leyendo los datos, lo que podría hacer por acá es preview. Acá están los datos. Miren, por ejemplo, si está bien. En columnas, bueno, acá están las columnas también, está correcto. Y OK. Yo tengo por acá mi origen de data accidente, ¿no? De esa manera. Luego de de origen de data accidente, si yo lo dejo así, solamente como está, ¿sí? Estaría cometiendo un pequeño error. Por el motivo que desde el origen no viene la columna periodo. ¿Sí? No viene la columna periodo. Esta columnita que agregamos nosotros dentro de SQL, este periodo, no viene del origen. Entonces tengo que agregar yo una columna a este origen de datos y luego ya llevarlo a la carga. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues bueno, para poder agregar una columna a este origen de datos, lo que tendría que hacer por acá es una conversión de datos. Entonces me voy, por ejemplo, acá al command y por acá tengo conversión de datos o data conversion también.
Lo voy a llevar, ¿sí? Por acá. Y lo voy a arrastrar, la tarea anterior. Listo. Entonces, a la conversión de datos, ¿sí? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Voy a dar doble clic, ¿sí? Y voy a decirle acá, ¿no? Todas las columnas. Selecciona todas las columnas que están por acá. No, todas estas columnas. ¿Y por qué la conversión de datos también, no? Porque recordarán ustedes que en su momento les mencioné que Excel no tiene un tipo de dato específico. Entonces, para que pueda hacer un match, ¿sí? Entre el archivo de Excel con el SQL, yo tengo que decirle también desde la Integration Server, decirle, mira, ¿sabes qué? Esta columna es un entero, esta columna es un texto, esta columna es un texto, de acá es una fecha, de acá es un número decimal, por ejemplo. Tengo que definirle el tipo de dato. Por eso inicio con el data conversion inicialmente, ¿no? Entonces recordemos un poquito. El número de registro es un entero y después toditos son varchar. Entonces por acá digo lo siguiente. Número de registro, voy a cambiarle. ¿Sí? ¿Y cómo lo cambio? Pues bueno, a número de registro tengo que colocarle en este caso a ver, acá está. DTI4. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el DTI4 era el número entero. Listo. El resto, toditos son varchar o string, ¿no? En este caso voy a colocarle cadena DTSTR para todos. ¿Sí? Cadena DTSTR. Es un string, es un varchar. ¿Sí? De esa manera. A ver por acá, ¿dónde está el varchar? Acá está. Y a latitud también. Acá. Vamos a también a cambiar su valor directamente. Acá es 2.55. Y acá también 2.55. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda hacer el match, como les digo. ¿Sí? Listo. Ok. Ya está. Ahora sí, vamos a agregar la columna del periodo. Y para agregar la columna del periodo, pues bueno, tan sencillo como decirle por acá una columna derivada, ¿no? ¿Cómo agrego una columna derivada? Pues bueno, también dentro del cuadro de herramientas, columna derivada. Lo voy a arrastrar y por acá voy a llevar, ¿no? De la tarea anterior. Listo. Vamos a ampliar un poco. Columna derivada. ¿Y cuál va a ser la columna derivada? Pues bueno, la columna derivada básicamente viene a ser mi variable, ¿no? Mi variable periodo. Por acá le digo entonces, variable periodo, y lo voy a llevar acá. ¿Sí? Variable periodo. Bueno, tengo por acá, ¿no? Columna derivada, de esa manera. Voy a cambiar el nombre. Periodo lo voy a colocar, periodo. ¿Listo? No, que va a estar basado en la variable de usuario del periodo, que recuerden que es el getDay y todo ello, ¿no? De esa manera. ¿Sí? El data type, que básicamente es el DTI4, ¿no? De esa manera. Y listo, ya está. Ya está definido, ¿por qué? Porque es lo que nosotros hemos hecho en su momento. Ok. Listo. Una vez que ya tengo acá mi origen de datos, ya tengo por ejemplo mi conversión de datos, ya tengo por ejemplo mi columna derivada, ¿sí? Lo que nos tocaría hacer ahora, ¿sí? Es llevarlo al destino. ¿Y mi destino cuál es? Mi destino básicamente es mi base de datos, ¿no? Entonces tengo que irme por acá al otro destinos, y como mi conexión fue un OLDB, mi destino también tiene que ser un OLDB. Entonces por acá le digo, ¿no? Destino OLDB. Acá está. De la columna derivada lo llevo. Voy a ampliar. Igualito acá me pide, ¿no? Mi conexión, en este caso, bueno, mi tabla. Tengo que seleccionar por acá. ¿Qué tabla? En este caso va a ser mi tabla accidentes, ¿no? Recuerden que la tabla accidentes ya estaba en la base de datos. Ahora, si yo no hubiera creado, por ejemplo, si no hubiera creado la tabla directamente en SQL, hubiera podido también darle clic acá a New y hubiera podido colocar una sentencia en duro de SQL, un create table, por ejemplo, y también funcionaría, ¿no? De esa manera. Pero bueno, estamos por acá, ahorramos unos pasitos. ¿Sí? Luego, por acá hay un pequeño mensaje en la parte inferior que me dice, ¿no? Una pequeña advertencia. ¿Sabes qué? Revisa mapping. Me voy a mapping. Y acá en el mapping, lo que básicamente tendría que hacer por acá es, como les digo, hacer el match, ¿sí? entre las columnas correspondientes. Por ejemplo,
El número de registro ya no es número de registro. Bueno, acá sí no le cambié el nombre de salida, pero es copy número de registro. ¿Por qué? Porque el copy es básicamente la columna que tiene su tipo de dato específico, ¿no? Que va a ser el match con el destino, ¿no? Acá también va a ser copy report locación. Acá es copy latitud y acá es copy longitud. Acá está. Acá están todos sus copies correspondientes. Acá está. Y listo, ¿no? El periodo sí, el periodo es independiente, por eso está solito, de esa manera. Lo importante es que haga match una con otra, ¿sí? Ok. Y no hay error. Entonces, una vez que tengamos esto, ¿sí? Hay que probarlo. ¿Cómo lo pruebo? ¿No? Para poder probar esto, lo que tenemos que hacer nosotros es hacerle un play. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el play? Acá en la parte superior tengo el start. Le damos un clic. Vamos a ver. Sí, que cargue. Y listo. Y ahora, eso también viene a ser un pequeño bug, ¿sí? del Visual 2022. Que a pesar que ya ha cargado hasta el último, acá todavía me sigue cargándome. ¿Sí? Cuando ya aparece acá el check verde en la parte final, debería aparecer todo, pero acá todavía no aparece. Pero bueno, espero que con una actualización reciente ya se pueda arreglar. ¿Por qué? Porque si tú lo validas, si yo voy acá a mi SQL, por ejemplo, y le digo acá otra vez al CL que asterisco fueron accidentes, execute, ya está mi data cargada, miren, acá está. ¿Sí? Todito, miren. Los 4000 y tantos registros ya están cargados. 4313 registros, por ejemplo, ¿no? Ya lo tengo, por ejemplo. ¿Qué más? Pues bueno, lo que podríamos hacer nosotros ahora es lo siguiente, ¿no? Hasta acá ha funcionado. Entonces uno podría decir, bueno, ya está, ¿no? Pero ahora, ¿cómo cargo el resto? Porque tengo más archivos, ¿no? Que le mencioné. Bueno, podríamos hacerlo dinámico, ¿sí? Vamos a hacerlo con el poco tiempo que nos queda, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, voy a agregar por acá otra variable, ¿sí? Una variable. Una nueva variable. Y a esta variable le voy a colocar ruta. No, ruta o conexión o carpeta u origen también depende, ¿no? Depende de ustedes. Y la ruta básicamente es esta ruta, ¿no? Esta ruta de mi máquina. Y esta ruta de acá es un texto. Si es un texto no puedo colocarle tipo de dato int. Tendría que colocarle un tipo de dato string, ¿no? Por ejemplo. Entonces me voy al visual. Y su tipo de dato va a ser un string. Acá está. Sí, de esa manera. Ahora sí, acá en valor o en value. Sí, acá sí le voy a colocar. Directo. De esta manera. Eso sí, al final. A ver, ejercicio. Y quiero ver si está todo. Ah, perdón, data, nos faltó acá, data. Hasta acá era. Acá está mi archivo. Pero acá me falta colocar, ¿sí? El slash invertido. Listo. Y ahora, ¿cuál va a ser? No, esa pequeña ruta que va a leer. Lo que va a leer es la fecha final del archivo. ¿Cómo hago esto? Bueno, me voy también acá a expresiones, a los 3 puntos. Y ahora, como en este caso viene a ser un texto, pues bueno, es sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que podríamos agregar nosotros por acá es lo siguiente. ¿No? En expresiones le voy a decir a las variables, quiero que me traigas mi variable ruta por acá. Y si yo evalúo la expresión directo, evaluate expression, miren por acá está mi ruta, ¿no? ¿Qué me falta? Me falta concatenarlo, ¿sí? Con la palabra data accidentes, ¿sí? De esa manera, guión bajo, ¿sí? Y después de guión bajo, ¿qué va a ir? Bueno, después de guión bajo va a ir esta fecha, ¿no? Entonces por acá le digo, miren, si evalúo la expresión, y ampliar un poquito por acá, miren ustedes que ya me está tomando data accidentes, guión bajo, me falta solamente el año y el mes, ¿sí? Ahora, ¿cómo agrego el año y el mes? Pues bueno,
¿no? El año y el mes están en el periodo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bueno, si tú ya tienes creado tu periodo hace un momento, es sencillo, ¿no? Me traigo el periodo, lo jalo por acá y lo concateno. Pero va a pasar un error. ¿Y cuál es el error? Que el periodo viene a ser un número entero y la ruta viene a ser un string. Como quiero que todo sea string, lo único que me falta por acá es agregar, ¿sí? Es agregar, por ejemplo, el... ¿Dónde estamos? Typecast. ¿Sí? Voy a traer por acá el... Estamos... DT length adelante del periodo. ¿Sí? Por acá. De esta manera, y le voy a decir, ¿cuántos valores? Es el año más el mes. El año son 4 dígitos y el mes son 2 dígitos. ¿Qué significa? Que es un valor de 6. 6 dígitos, ¿no? De esa manera. ¿Qué más? Pues bueno, más el tipo, ¿no? Que es .xlsx. ¿Por qué? Porque es un archivo de Excel. Evaluate expression. Y acá está, miren. ¿Sí? Data accidentes 2023-04.xlsx. Ok, ¿no? Y cierro. Listo. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más debemos hacer nosotros por acá? Después de colocar esta pequeña ruta, ¿no? Hay que verificar. Por acá está todo correcto, miren de esa manera, ¿sí? Entonces, para validar, ¿sí? Es importante que nosotros hagamos lo siguiente. Está bien. Clic derecho. Vamos a colocar un punto de interrupción. ¿Sí? En este caso viene a ser el breakpoint, un punto de interrupción. A un evento. El evento va a ser el post execute. ¿No? Ok. Comenzar este pequeño botoncito. ¿Por qué motivo? ¿Sí? Porque primero quiero limpiar la data. Ejecutamos. Vamos a ver por acá. Un pequeño punto de interrupción. Y acá está, miren. Antes de que pase, ¿sí? De una a otra, no ha pasado directamente, porque acá tengo un punto de interrupción. Vamos a validar, a ver, ¿no? Recuerden ustedes que la primera sentencia era elimíname, ¿sí? Elimíname los registros. A ver, probemos. No hay registros, perfecto. Entonces, otra vez, le digo acá arriba, ¿no? Continuar. Que me pague el siguiente paquete, acá está. Cargó, supuestamente cargó. Vamos a ver, execute. Y ya me cargó los datos. ¿Cuántos datos? 4313 registros, los mismos datos. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Voy a cerrar eso de acá. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahora quisiera yo que me pueda leer el otro archivo, ¿no? 2023-04, por ejemplo, 05, 06. Todavía estoy acá en el mes 4, perfecto. Voy a pasar al mes 5. ¿Sí? Para ello voy a cambiar la configuración de mi máquina, ¿sí? Solamente la fecha para hacer una simulación. Fecha y hora, voy a cambiarlo. Voy a colocarlo, por ejemplo, que sea mayo, el día 2, ¿no? Acepto y vamos a probar. A ver, start. Vamos a ver. Miren, a ver. Si es que ha funcionado correctamente, debería mantener los registros. A ver. Miren, mantengo los registros, ojo, mantengo los registros, sigo teniendo los 4313 filas. Entonces, ¿por qué? Porque la carga incremental lo que me está diciendo es, mira, ahora estás en el mes de mayo. Todo lo que está en el mes de abril ya quedó como tal. No tienes que tocarlo para nada. Va a ser solamente una carga a los registros del mes en curso en el que estás, que viene a ser mayo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Continuar. Debería cargarme los registros de mayo, que aproximadamente también son casi 4000 registros. A ver, probemos, execute. Miren, ahora tengo 8000. ¿No? 8626 registros. Perfecto, voy a cambiar de mes, ¿no? Para cargar todo. Voy a colocar, por ejemplo, el mes de... Estoy en mayo, voy a cambiar a junio. Acepto, acepto. Voy a volver a ejecutar el paquete. Y debería quedarme yo con 8000 registros en el primer select y luego agregar más registros, ¿no? A ver, probemos. Mantengo mis 8000. Le digo continuar. Debería agregarme otra vez 4000 más porque solamente he duplicado la data. Y ahí está, ¿no? 8 más 4, 12. 12.000 registros. Y ya está, ¿no? Y de esa manera, miren, por ejemplo, ustedes acá el periodo, ojo, como lo ordené de manera descendente, tengo por acá 2023-06. Si yo bajo un poco por acá, tengo 2023-05 y tengo por acá 2023-04. No, el 03, bueno, ya no lo cargué porque ya estoy en otro mes. Así que bueno, por eso no cargo. Pero si cambiara la fecha
a marzo, por ejemplo, también cargaría, ¿no? Voy a regresar en este caso a abril, que hoy día es 13. Y listo, ¿no? Esta es una forma de poder hacer la carga incremental, ¿no? Por acá voy a quitar el punto de interrupción. Y listo. Ya tenemos la carga incremental hecha, o la carga incremental realizada, ¿no? Justo unos minutitos antes de que acabe, ¿no? El tiempo como tal, porque iniciamos 5 minutos después. Así que bueno, este es un ejemplo de la carga incremental, ¿sí? De cómo se realiza con un paquete de Integration Service, por ejemplo. Bueno, espero que les sea de utilidad, sí, que les haya servido a ustedes. Igual como les mencioné, voy a compartir también los archivos, en este caso a Conovatec, para que ustedes también puedan tenerlo. Igual también, si es que de repente ustedes quieren saber cómo instalar Integration Service, también ya por ahí después también les voy a pasar a Conovatec unos links, en lo cual tengo unos videos de cómo se instala Integration Service, cómo se instala SQL, por ejemplo, para que puedan hacer todo el ejercicio sin ningún problema, sin ninguna complicación. ¿Sí? Yo por ahí les paso todos. Bueno, estimados, espero que sea de utilidad. Sí, gracias a ustedes. Chao, chao.